Bien, bueno, 9:13 de la noche, 7 de abril del 2020. Continuamos entonces con la segunda parte de la clase de comunicación internacional. Muy bien, entonces ustedes lograron escuchar el audio y ¿qué encontraron? Bueno, pues, pues bueno, personalmente encontré lo que analizó Lorenzo Gómez, que era un francés escritor, que analizó la forma como se escribe en los artículos, ¿sí? Entonces, él analizó el género literario y el género periodístico, y pues el género literario decía ahí que es el que crea personajes de la realidad, pero bajo la ficción, y el género periodístico es lo que cuenta lo que pasa con personajes de la realidad. Otra cosa que me parece importante, que es lo de que al finalizar el siglo XIX, el periodismo construyó medios de cortes ideológicos y doctrinas. Y pues este siglo XIX fue como el siglo de la industrialización, que fue el periodo de grandes cambios. Entonces, también como que desde ahí ya se venía viendo lo que era el cuarto poder, ¿no, profe? Cuando la religión y la política deciden darle pie a, y pues, sí, como apoyarlos para que escribieran noticias de este corte ideológico y doctrinal, que es de los temas económicos, social, político, sí, que abarca todo. Entonces, como que ya se venía planteando. Y pues nos describes el periodismo informativo después, que es el que narra los hechos o acontecimientos, fue lo que lo narró en el momento de los hechos de la guerra. Entonces, después fue lo que se llamó periodismo informativo. Y después también está la columna de opinión, que es como pues lo que uno quiere expresar particularmente, individualmente. Y nos dice los géneros periodísticos, que es editorial, noticia, reportaje, crónica, entrevista. Y una pregunta que yo tenía, profe, es, ¿cuál es la diferencia en sí entre noticia y reportaje? Porque la noticia nos dice que narra los hechos tal cual como ocurren. Y en el reportaje nos dice que la narración es muy descriptiva de los hechos. Entonces, ¿cuál es en realidad la diferencia Lo para describe no como ayer, ¿no? Como ayer el error? de... Vale, Que va entonces más allá, podemos más, mirar un más. poco acá el tablero y en efecto dentro de los géneros periodísticos podemos encontrar que la noticia lo que genera es la narración de los hechos, narra hechos tal como suceden, es decir, se encuentra obviamente elementos fundamentales de proximidad, de impacto y de interés en el que la noticia se narra hoy y ya después de hoy, ya mañana no será noticia. A diferencia del reportaje, el reportaje acude obviamente al estilo de la descripción, comienza a utilizar la descripción como método o como técnica para poder obviamente entrelazar todas las ideas, porque el reportaje obviamente es interpretativo gracias a la descripción. Sí. Entonces, cuando la noticia se vuelve un reportaje, cuando yo de alguna manera aplico una palabra clave, clave, clave en medio de todo esto, que es la investigación. Eso no quiere decir que la noticia no tenga investigación. Va más allá. Sí, va Va más Más allá. mucho, profunda. sí. El Ujú. reportaje es de profundidad. Entonces apela a la descripción porque la descripción es la manera en la cual uno puede contar y narrar toda la historia y echar el cuento. Entonces, si hay un accidente al frente de la universidad en la séptima con 34, pues uno comienza a narrar el hecho y a decir, y comienza a coger la noticia. Se presentó un accidente en la avenida séptima con calle 34 a la altura de la Universitaria de Colombia, donde dos vehículos se estrellaron. Lamentablemente hubo una persona con lesiones graves que fue trasladada al Hospital San Ignacio de manera inmediata. De acuerdo con la información de la policía, el hecho ocasionó que los dos vehículos se dieron cuenta que los dos vehículos estaban en pico y placa a la hora que ocurrió el accidente. Hasta ahí llegó. Si yo voy a acudir obviamente a una fuente, tendrá que ser la policía, que fue la que llegó ahí y comenzó a contar qué era lo que había sucedido y qué fue lo que Paso encontró. a paso. Sí, lo cuenta así. Y eso es lo que estoy contando. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Un accidente. ¿Cómo? Dos vehículos. ¿En qué lugar? En la séptima con 35.
responde a esas preguntas del W question que tiene la noticia, ¿no? Y que comienza desde lo más importante arriba, recuerden el triángulo, y va desmenuzando en lo menos importante hacia abajo. El reportaje de esa misma noticia al otro día fue a qué velocidad iban, en la séptima con 35, acude a la descripción y dice la séptima con 35 es un punto de congestión en la ciudad de Bogotá. Alrededor se vuelve un enorme riesgo en los accidentes en ese semáforo o en esa esquina porque hay varios estudiantes que salen de la Universitaria de Colombia. Igualmente está al lado del Parque Nacional en donde se concentran muchos deportistas. Comienza a narrar descriptivamente lo que viene sucediendo. Ese es el ejercicio que de alguna manera traigo más adelante cuando terminemos el diálogo. Comenzar a desmenuzar a partir de unos ejemplos, las noticias y desde dónde comienza a contar la información la persona o el periodista que escribe esas noticias. Si ven esas noticias, esos reportajes, si ven que hay una enorme diferencia frente a la noticia de hoy, ya mañana no será noticia. Ya será otro tipo de cosas, ya será un informe, sí, y si va pasando el tiempo ya será un reportaje, y si aún pasa mucho más el tiempo, entonces ya será una crónica. Entonces, eso es lo interesante de poder tener una técnica, ¿no? Los géneros periodísticos son una técnica para poder escribir. ¿En dónde? ¿En dónde estás? Los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos son una técnica o un método para escribir. ¿En periódicos, dónde? revistas. En los Para pelear en todos los de comunicación. medios de comunicación. En los medios de comunicación. Muy bien, Lili, muy bien, muchachos. Listo, voy a borrar, dejar de compartir, sigamos dialogando. A ver, ¿ustedes qué encontraron, Lili y Jefferson? Bueno, profe, pues es que ya lo dijo todo Tatiana. Entonces, en sentido, lo único así diferente que hay es que las noticias internacionales usan lo que es la noticia para escribir, usan la noticia, el reportaje y la crónica, que es lo que usan para poder ya, bueno, para el caso del periodismo internacional, pues sí acude, lo que vamos a hacer. Sí, acude a la noticia, a la crónica y al reportaje, que son los géneros que, bueno, a la entrevista también, ¿no? La entrevista no la podemos dejar por fuera, pero creo yo que uno se foguea más con los artículos, con los géneros periodísticos que busque el gusto por escribir, ¿no? La entrevista se convierte en un género en el que uno transcribe muchas veces el pensar de la otra persona. Sí. Muy bien. Profe, es que, pues yo creo que Tatiana lo dijo todo y muy organizada, tal cual como está el proceso. Pues que es la técnica o la metodología para nosotros y cualquier persona que quiera escribir una noticia o un reportaje o los acá mencionados tipos de redacción, tenemos que usar para poder escribir, ¿sí? Y que los dos grandes, el Jack Kaiser y Lorenzo Gómez, pues sí, yo lo investigué en un momentico. Lorenzo Gómez, no es Gómez, sino Gómez. Gómez, sí. Gómez. Sí, yo lo investigué ahí de una vez en Google. Pues son los de la teoría de los géneros, que estudian la función del periodista, dice, en la sociedad, con las herramientas que son las que estamos mencionando. Son los géneros periodísticos. Muy bien, sí, entonces, a partir de la construcción del conocimiento colectivo que hemos dialogado entre los cuatro, entonces acudamos también al conocimiento científico, ¿no? Eso no quiere decir que lo que esté allá no sea científico. También es científico y lo que ustedes han hecho es científico, sino que tratamos de dialogarlo para que podamos aprender desde distintos puntos de vista. El manual de redacción del tiempo, para que lo apunten, por favor. ¿Cuáles son las características que tiene frente a la noticia y frente al reportaje? Escuchemos y si quieren copiar, yo con mucho gusto leo despacio, ¿sí? Y a ver, la noticia es el registro de sucesos, porque quiero que ustedes tengan en cuenta lo que dice el manual de redacción del tiempo o cualquier otro manual, porque hay varios manuales, no es solo el tiempo el que lo saca, hay varios periódicos, El Siglo, por ejemplo, El Siglo saca manuales de Semana también tiene su manual, ¿sí? De redacción, El País también tiene su manual,
Entonces, ellos tratan de establecer la política editorial o la política de escritura, más bien, de cómo deben escribir en sus medios. Entonces, miremos la definición que tiene la noticia, el manual de redacción del Tiempo. Es el registro de sucesos. ¿Lili está escuchando? ¿O Lili se fue? Es que Lili no está. Lili se fue. yo lo Listo. apago cuando estoy leyendo, cuando estoy escribiendo Cuando y me estás acerco haciendo, listo. mucho. Bueno, Sí, muy bien. cuando me Entonces, acerco mucho a la pantalla, ¿no? la Por los ojos. noticia Registro de sucesos. es el registro de sucesos teniendo en cuenta al menos 4 criterios. Proximidad, Profe, ese libro no está impacto, en internet. no, proximidad, ¿No? impacto, prominencia y actualidad. Es Impacto, Profe, usted dijo que iba a ir despacio y iba a la carrera. proximidad, impacto, prominencia y actualidad. Pero igual esto queda grabado en la sesión, si Sí, algo lo claro. revisamos, sí, ¿no? esto queda grabado, sí. Sí, si algo lo revisamos mejor. Sí, yo solo era para anotar los puntos claves y pues esos son los 4, pero ya. Ahora, es la reconstrucción minuciosa y verídica del hecho. Es la reconstrucción minuciosa y verídica del hecho para que las audiencias tengan la claridad de saber a quiénes, dónde, cuándo y cómo los afecta. ¿Sí? Entonces, proximidad, ¿a qué se refiere? Proximidad es qué tan cerca está el hecho. ¿Sí? El impacto. Bueno, la proximidad en términos de qué tan cerca está el hecho, si el accidente en la séptima con 35 ocasiona un trancón, eso es un trancón sobre esa avenida tan principal, eso es noticia. Y si el trancón dura 2 horas, eso es noticia. Y es una noticia de Bogotá, ¿no? De la sección Bogotá. El impacto, ¿a cuántas personas afecta? ¿Quiénes serían los afectados si ahí hubiese un trancón y el berraco? Pues los que van para el norte, ¿no? Van, Sí. y más a horas picos, Sí. peor. Y si es hora pico, pues peor, claro. La prominencia. ¿A quiénes afecta el hecho? ¿Sí? El hecho, pues obviamente afecta a los conductores que van por ahí. Y la actualidad es porque pues el tránsito es una noticia muy actual. Y si afecta una vía y un punto principal de la ciudad como la séptima con 35, pues eso, obviamente eso es actual, ¿no? Entonces ténganlo Claro, en cuenta. Ahora bien, entonces acudamos a la definición. Esa es la noticia. Ahora acudamos un poco al reportaje, ¿no? Ya vimos que el reportaje acude a la investigación, es de profundidad, utiliza la interpretación. Hay una cosa muy bonita del reportaje y es que el reportaje puede utilizar dentro de la construcción del reportaje otros géneros. Por ejemplo, el reportaje puede tener partes de la crónica, puede utilizar la crónica. El reportaje puede utilizar la crítica. Es cuando uno ya da como su opinión, como para que no sea solo copie todos los hechos reales y darle como que no sea tan aburrido. Claro, el reportaje puede acudir a los datos, el reportaje puede acudir a los informes, el reportaje puede acudir a la opinión. Entonces se nutre de otros géneros y por eso el reportaje resulta ser de profundidad. Pero no opinión personalmente. No, es una opinión argumentada, no es una opinión. No, pues Por es que a mí eso, me parece que eso es... de pronto Claro. para que Lili no se confunda, Lili. Es una opinión, no uno escribiendo la noticia y dar la opinión de uno de pronto, sino es que en ese género se permite la opinión en el reportaje. En el reportaje, ¿no? En la noticia no, en la noticia no se no. puede dar opinión. No, porque la noticia es claro, de uno. no, es lo real, lo que pasó. Hecho, y el hecho. Lo que pasó, sí. Claro, porque o sea, ya uno no mañana puede ya decir... no es noticia. En la noticia del accidente de la séptima con 35 uno puede decir, no, y es que estos conductores aquí como vienen corriendo berracamente y pues ocasionaron el accidente. No. Claro, Esas cosas no puede, porque entonces uno toma partido. Profe, ¿usted me miró a mí? No, todavía no.
La porque estrategia, tranquila que hay tiempo para que lo miremos y lo vayamos a desmenuzar como vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es lo que vamos a hacer, desmenuzarlo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la manera en cómo se escribe la noticia, ¿no? También hay otra característica fundamental de la noticia, y es que se escribe desde la tercera persona, ¿no? No desde la primera persona. Desde sí, la tercera persona. La tercera persona, ¿cuál es? Yo es la primera persona, tú la segunda persona, tú, sí, Ellos. ellos, él o ellos de lo que es la pasó. tercera persona. Él, Pues Y ella es el que, o ellos. reportaje, profe, y el pues es que reportaje, siempre escribamos, es mejor escribir en tercera persona siempre, ¿no, profe? Sí, sí. Mi recomendación es mejor escribir en tercera persona. sí, Cuando su merced quiere escribir Se en escucha mucho mejor. primera Cuando está persona haciendo es su porque libro. quiere hacer una novela, yo. la descripción de su vida, ¿no? Muy bien, Sí, sigamos señor. entonces. Ahora, ¿qué es lo que dice el manual de redacción del tiempo sobre el reportaje? Exacto, sí, señor. Entonces, el manual de redacción del tiempo dice, es un informe especial de amplio despliegue y extensión, Sí, basado en una profunda labor de reportería e investigación, el cual desarrolla a profundidad un tema específico. sí. Listo. El reportaje es el género que permite utilizar y combinar otros géneros. Sí, señor. Muy bien. Entonces, el ejercicio que yo les traigo para que podamos realizar, vamos a compartir la pantalla, es que miremos un poco estas noticias internacionales. Estas noticias no, estos escritos internacionales. Yo no sé si ustedes lo están viendo ahí. Sí, pues es que Sí, él le señor. dio coronavirus y está hospitalizado. Vamos a ver si podemos. Y la esposa como que también, ¿no? Ajá. Entonces, vamos Él a es analizar. gobernador, ¿sí? No, él es el presidente Es el de Gran presidente que allá Bretaña, le el dicen primer primer ministro. ministro. El primer Eso. Es que ministro. Sino que, esa es la pregunta que yo le iba a hacer, que es que me tenía confundido, sí, en serio, o sea, no, estaba como confundido. Yo dije, primer ministro, ¿será que es presidente? ¿Por qué le están dando tanta importancia? Esa era la que le quería preguntar, profe, si era, significaba presidente. Sí, claro, es el Sí, sí, primer señor. ministro. Lo que pasa es que allá lo llaman en primer otras partes ministro. les dicen Primer diferente, ministro, sí. Y hay, el ahora, consejo en otras partes también. claro, y lo otro es que también hay que mirar un poco la Trump. figura del primer ministro, ¿no? El primer ministro es el presidente y tiene las funciones administrativas del país, pero la diplomacia en Londres no la ejerce el primer ministro, sino que la ejerce la reina, la Sí, reina Isabel. Sí. sí, claro. Entonces es Eso diferente. con todo esto que está La pasando, viejita, ¿no? Tantos años. Ajá, es diferente. Y no le En dan ni Canadá, mierda, ya esté, sí. sí, en Profe, Canadá pero también a hay primer ministro. Sí, señor. este personaje tiene algo que le dicen que es el Trump. Bueno, no se pronuncia muy El trono bien. europeo. Presidente de Estados Unidos. Sí. Sí, Es el trono sí, europeo, sí. ¿no? Porque, Además, Ujú. porque Trump le mandó un mensaje diciendo que todos los estadounidenses deseaban que Boris Johnson se recuperara pronto, ¿no? Hay que tener en cuenta que Gran Sí. Bretaña o el Reino Unido conquistó Estados Unidos. Entonces, por eso los dos son potencias mundiales. Muy bien, miremoslo entonces de una manera crítica. ¿Cómo de alguna manera esta noticia que tenemos acá la vamos a analizar? Comencemos por el titular. ¿Sí? Boris Johnson es trasladado a cuidados Le quito la intensivos. cámara para ver. ¿Sí? Boris Johnson Sí. es trasladado a cuidados intensivos al empeorar su salud. Sí. ¿Sí? Noticia reciente. Es la noticia de hoy. Boris Sí. Johnson es trasladado a cuidados intensivos al empeorar su salud. Técnicamente, entonces está el sujeto, el verbo y el Empeorar predicado. su salud suena muy mal. ¿Sí? Ahora, a mí no me gusta, Lili le dio al tiro, porque a mí no me gusta Sí, el no. empeorar, ¿sí? Yo le No. daría la vuelta, si
generar un poco, recuerden el Exacto. estilo. Yo le daría la Sí. vuelta si quiero generar un poquito de sensación. A palabras de Tatiana, si quiere generar rating, ¿sí? Sacrificando Sí. un poco la ética y ser un poco más sensacionalista, le doy la vuelta. Empeora la salud de Boris Johnson, Correcto. ¿sí? Le doy la vuelta en ese sentido. Profe, Yo que no eso sé. ya inspira, y eso ya, lo que usted acaba de hacer, ya dan más ganas de leer el artículo, porque ya usted en Impacta. el Sí, titular no, ya y si dice le todo. pone, y es inducido a cuidados intensivos, imagínese, uno lo lee. Llegó el Claro, hombre y sí. ya Ya lo lee. Entonces, el ya titular de falleció. alguna Sí, son bien manera, amarillistas ustedes, ¿no? así, aunque el titular está muy bien hecho, uno podría darle la vuelta, ¿no? Para Sí. generar un poco más de impacto. A Recuerden, la pesar de que está noticia bien es hecho, profe, impacto. ese titular suena feo. O sea, Sí, suena, o pero sea, Es está que bien él hecho va a de pronto empeorar su salud, sí. hay y que está tener como en muy, cuenta no sé. que esta noticia es una traducción de un diario en inglés. Entonces creo que Profe, eso te iba a decir también, la traducción a veces Sí, la juega traducción se mucho. tira a eso. es muy india, ¿no? Muy a Sí, lo más indio. bien. Estar bien, ¿sí? Boris Sí, Johnson estar mal, cosas así. El lead, sí, 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 sí. miremos el lead, ¿sí? El titular bien, pero bueno. Lead, el lead o el famoso sumario, que es aquella entradilla que encanta El para sumario, uno, sí. para uno quedarse leyendo el resto de noticias, ¿no? El primer ministro británico Boris Johnson ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos al haber empeorado su estado de salud, ha informado hoy un portavoz de Downing Street, ¿sí? Entonces está muy bien acá el primer ministro británico. Mejor. Sí. Claro, ya mejoró. Fue trasladado, sí, ha sido trasladado. Entonces, esta vaina, estos dos rengloncitos, resumen Todo, todo. todos los Todo. 6 párrafos que hay aquí. Ya para qué más leo. Sí. ¿Sí? Si yo ya me quiero enterar o quiero estar mejor informado, pues leámoslo. Entonces, miremos cómo está construida la noticia a partir de las características que leímos de las definiciones y del audio. ¿Sí? Johnson, de 55 años, dio datos. ¿Sí? Está dando un dato. En las noticias los datos son exactos. Si murieron 2 personas en el accidente de tránsito de la séptima con 35, son 2, no 3, no 4 ni 5. Tatiana, cuando haga su trabajo de investigación, se va a dar cuenta cómo hay alguna diferencia en los datos cuando se hacen las En los noticias. datos, sí, Porque señor. muy seguramente cuando tú comparas Caracol con Blue, Caracol va a decir hay 100 metros y Blue va a decir 200 metros de la misma noticia. Entonces uno dice, Sí, pero tan señor. raro, si los periodistas fueron a consultar la misma fuente, porque uno dice un dato y el otro dice el otro. ¿Cómo se construye la realidad a partir Está de los datos? joven. La credibilidad a partir de los datos. Entonces, Johnson de Sí, señor. 55 años es un dato que Joven. contrajo COVID-19 hace 11 días y fue ingresado en el hospital londinense de San Tomás el domingo por la noche ante los síntomas persistentes que presentaba. Y ponen persistentes entre comillas, ¿no? Es curioso porque lo ponen, pues, se supone que está O sea, enfermo. porque ya venía enfermo, ya venía. Ajá, pero Ujú. dudan todavía, dudan. El Claro. primer ministro británico, el conservador, mira, otro dato acá. A nosotros ya no nos interesa si es conservador o liberal, pero ellos lo ponen como un dato adicional porque pues nos interesa obviamente identificar el partido político. Es decir, que están jugando Además, con porque la La hace salud. parte posición del tema de él. político. Claro, Porque hace sí, parte. por la importancia que tiene el personaje y no Profe, solo pero con ese eso. tipo de cosas, no hace que se salga como de la noticia, de lo No, importante de no la se sale de noticia. la No, porque ahí noticia, mismo vuelve. Es cautiva, solo un cautiva, datico. cautiva Cautiva Pues audiencia. mire, interés. nosotros Cautiva no nos salimos de la audiencia. ¿Y noticia. cuál cautiva audiencia? Si es un liberal, si es un republicano, va a decir, uy, qué bueno que se enfermó. Si es un republicano Sí, apasionado. No, Y sí, son un estrategias eso conservador, también. sí. Sí, si claro. es un conservador, pues, si es un lector conservador, va a decir, uy, sí, pues. Eso es como cuando tú lees una noticia deportiva, perdió Millonarios, y no te gustaría leer la noticia porque perdió, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo. Y en Claro, cambio, si sí, la lee sí. un Los de santafereño, Santa Fe y si lo lee un Millonarios. santafereño y Eso sí me da perdió igual. Millonarios, uy, qué bueno, qué chucha, que yo no sé qué. Genera Sí, sí, pasiones, sí, ¿no? sí. El primer Pasiones y ministro, odios, dije, sí, profe. el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, permanece ingresado en un hospital de Londres desde el domingo por la noche con síntomas persistentes de COVID-19, si bien continúa a cargo del gobierno, según ha asegurado su portavoz oficial.
Muy bien, aquí ¿qué otra característica tenemos? La fuente de información. ¿Cuál es la fuente de información? Pues El hospital que el está Downing diciendo, Street. o el, No, el portavoz oficial. O sea, Ah, sí, sí, Ah, hay sí, un ahí lo dice. portavoz que está contando qué es lo que le está sucediendo. Sí, la mano Sí, Entonces, derecha, y ahí como lo dice aquí, nombran. el en vocero. estos, El vocero. claro, Portavoz. el vocero, en Ujú. estos dos párrafos contó qué, cómo, cuándo, dónde, quién ¿Cuándo? y por qué. Y Sí, sí, adicional, sí. al finalizar, cuenta quién es la fuente de información. ¿Será que yo quiero sí, seguir leyendo? Si yo quiero, lo puedo seguir haciendo porque de aquí en adelante los datos son irrelevantes. Yo ya sé que el tipo está enfermo. adicionales, sí. ¿Sí? Donwin Street, ahora, ¿qué es Donwin Street? Otro dato. ¿Para dónde, o sea, para quién escribieron esta noticia? Para los londinenses, para la gente que vive en Gran Bretaña. O sea, yo que estoy aquí en Colombia, en Bogotá, yo no sé qué es Donwin Street. ¿Sí? Y cómo vuelve la noticia, cómo vuelven los medios de comunicación o las agencias de noticias un asunto que sucedió allá, que yo no sé qué es Donwin Street, algo internacional. No es por Donwin Street, es por Boris Johnson, que se volvió internacional. Y me está dando un dato que yo ni siquiera tengo idea, que es Donwin Street. Donwin Street es una calle en donde está todo, las instituciones oficiales del gobierno del Reino Unido, ¿no? Es como hablar aquí en Bogotá del CAN, el Centro Administrativo Nacional, que están todas las Sí. La Plaza instituciones. Bolívar. Ajá, la Plaza de Bolívar, muy bien. Ya no describe su sintomatología como leve, mire, acá hay otro dato, ya no es leve, tal como había hecho desde que se conoció que estaba contagiado, hace 11 días con el coronavirus, pero ha rehusado ofrecer más detalles sobre su estado, ni sobre las pruebas que se le han llevado a cabo en el Hospital San Tomás, parte del sistema de salud público. Sí, ya comienza a arrojar más datos que para mí ya Claro, son y yo digo, pero irrelevantes. qué terco, ¿cómo no iba a ir y cómo iba a contagiar a Ah, otros? bueno, Ya me entonces dio. mira cómo ya Sí. este párrafo ya está generando pasiones en ti. ¿Sí? Claro, ¿Sí? Entonces sí. ya de aquí en adelante ya son datos irrelevantes. Ya la noticia no resulta ser, ya lo triangular, que es lo más importante, ya pasó en los dos primeros párrafos. Ya la parte de acá del triángulo ya son datos adicionales si uno los quiere leer. Sigamos ahí. En su reunión diaria con periodistas, el portavoz de no sé qué, Johnson, ha pasado una noche cómoda. Entonces el portavoz está diciendo, está describiendo cómo pasó la noche en el hospital. Está diciendo que está cómodo, que permanece en observación. Se rehusó a confirmar o desmentir si haya desarrollado la neumonía, porque recuerden que el COVID lo que desarrolla es una neumonía por la invasión de la Sí. bacteria en los pulmones, cosas así, según el diario The Times. O sea, ya utilizó otra Ya, fuente, ya Otra fuente, otra nombró, ya fuente, nombró otra fuente, ya lo otra nombró. fuente. más Johnson veracidad, sí. fue trasladado en un vehículo. A mí ya no me importa si fue trasladado en vehículo, en avión o en helicóptero. Aún así la noticia ya lo contempla. Esto Sí, ya no es sí. importante, sino que ya va dando unos datos que van nutriendo la noticia. Repetitivo, además. Sí, es repetitivo, ¿no? Entonces, Ujú. estos datos ya no son ya no me importan, porque la noticia se concentró en el título, el lead, que me parece que describe ya todo, y estos dos párrafos, ¿sí? ¿Sí ven? Sí. Como las noticias son de cortas, muy seguramente ya no será noticia mañana, sino ya van a No, ya mirar no. es la evolución del tipo. Y lo que van a mirar es si se sintió cómodo, no se sintió cómodo donde está siendo atendido y si ya desarrolló neumonía. Por acá es donde mañana puede ser esa noticia. El siguiente, miremos este. Comencemos un poco a analizar el titular, el lado oscuro del oasis transexual en Asia. El lado oscuro del oasis transexual de Asia. Yo tengo inconvenientes con la palabra oasis porque parece ser que el oasis es como el bacanal. Entonces hay ya una postura. Esto ya no es una noticia, ustedes ya lo van a ver. Ya hay una postura de quien escribe este artículo. Cuando Sí, dice como de opinión oasis, particularmente. ya refiriéndose al bacanal en Asia, ¿no? Esa zona. Tailandia es considerada la meca de la comunidad LGTBI y del turismo gay de la región, pero la discriminación persiste para sus habitantes, ¿sí? Entonces, el lado oscuro del oasis transexual en Asia, el oasis es Tailandia y lo describe
Con esta sola palabra lo está describiendo como un bacanal, ¿sí? Ahí hay una definición, ahí hay un significado. Mira que yo ya estoy haciendo una interpretación sobre esa palabra, entonces ya le estoy dando una carga de significado a partir de un estereotipo. Leamos entonces, ¿de dónde empieza? De lo general a lo particular. Miremos si esto empieza de lo general a lo particular. Cuando Pet llegó a Bangkok, nunca imaginó... Empieza de lo particular. Entonces comenzó de lo particular, ¿sí se dieron cuenta? Mire que Sí, ya aquí hay señor. un estilo, inicia desde lo particular. Aquí ya el primer párrafo, en el primer renglón, ustedes no se están dando cuenta, no, es que la comunidad LGBTI de Bangkok vive, no, aquí ya arrancó con No, un empezó personaje. contando su historia, lo que le Un pasó. personaje, mira, Pet. Pet es el personaje, vamos a suponer que es Sí. este muchacho. Cuando Pet llegó a Bangkok, nunca imaginó que perdería su trabajo debido a su identidad en la escuela. Me dijeron, señorita Pet, lo sentimos mucho, no sabíamos que es transexual. Recuerda visiblemente decepcionada. Sí, bueno, vamos a suponer que es ella. La profesora de origen filipino siempre pensó que Tailandia es tolerante con la diversidad de género. El Ministerio de Turismo vende la imagen de país abierto a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Y Bangkok es a menudo la única ciudad asiática incluida en las listas de destino turístico gay friendly en todo el mundo. El país es conocido también internacionalmente por las operaciones de reasignación de sexo baratas y de buena calidad, además de acoger el concurso Miss Universo para transexuales todos los años. ¿Sí ves? Entonces, aquí comenzó de lo particular y va desplegando temas de profundidad que conecten con la idea principal, que es Muy puntuales ya. Claro que es el Entonces, país, mire, como comienza a agarrar un poco y analizar los derechos de las personas LGBTI versus los trans. Comienza a hablar cómo se constituye la sociedad versus los trans. Miremos más adelante. A diferencia de algunos de sus vecinos de la región, en Tailandia no existe una ley contra la homosexualidad y las personas trans pueden expresar su identidad públicamente sin miedo a la persecución, pero los derechos de la comunidad están lejos de equipararse a los restos de la sociedad, a los del resto de la sociedad, y la discriminación persiste. Para empezar, las personas transexuales no están reconocidas legalmente. Entonces, en estos dos párrafos está hablando, en el está hablando de derechos versus los trans. ¿Qué derechos tienen? Y en el primer párrafo está hablando sobre la sociedad, cómo se genera, cómo se construye el género en esa sociedad, en Tailandia, ¿sí? Y también en este párrafo está hablando sobre la inclusión versus los trans. Todo el tema de los transgéneros, de los transexuales acá, está desarrollado en tres temas diferentes. Uno, no, y lo que derechos. dice, Dos, sociedad. Y tres, inclusión. Mira, Profe, otro. pero es que Mira otro, no, espérame un y segundo. lo que sigue, que es lo tiene más mucha importante, información. Claro, un mire esto. momentico. No pueden cambiar de nombre o sexo en sus documentos de identidad, imagínense. incluso después de haber pasado por una cirugía, un derecho que está contemplado en España desde 2007. Esta inhabilidad de cambiar su identidad hace que estas personas permanezcan expuestas a todo tipo de abusos durante el resto de sus vidas. Entonces, leyendo solo esta columna, ¿qué género periodístico se le está aplicando a este artículo? Como una crónica. Reportaje. Reportaje. Crónica aquí no ha hablado nada de tiempo. Ah, bueno, porque ahí sí, es está verdad. escribiendo todo. Reportaje. Ahora, es Es un todo. reportaje porque lo describe desde los derechos civiles frente a los Total. trans, desde la Sí. sociedad frente a los trans, desde la inclusión frente a los trans, ¿sí? Sí, Sí, señor. tiene Más mucha información. Sí. desde la educación frente a los trans, ¿sí? Y después lo va a conectar más adelante con ese señor Pet o con esa señorita Pet, que es el nombre, ¿sí? Cómo desde lo particular que inicia acá va a terminar en lo general, que es por acá, al final. Entonces, la invitación o la tarea que de alguna manera quiero presentarles es para que por favor ustedes cojan y revisen sus artículos, ¿no? Revisen sus artículos y comiencen a señor. mirar Profe, ayuda. cómo es que lo van a escribir, desde lo general a lo particular, de lo particular a lo general, cómo si tienen un reportaje, si ven cómo se alimentan de otros lugares, cómo es la educación versus los trans, cómo es la sociedad Profe, versus los ayuda. trans.
cómo son los Sí, derechos señor. civiles versus los trans, entonces ustedes comienzan a escribir esa noticia, esos reportajes o esas crónicas. ¿Sí, Lili? Profe, ayuda, es que si usted lee los dos adjuntos que le he enviado en su correo, son totalmente diferentes. Yo comencé y estaba convencida que era así. Entonces me dijo, no, pero ¿cómo así? Solo Amazonas, pues ponga el otro pulmón, tan, tan. Entonces comencé a leerlo y dije, no, estaba, como que lo cambié todo. Obvio, saqué información. Y entonces yo ya lo leo y ya es un tema diferentísimo de pronto a como lo había comenzado a hacer. Bien. Y lo hice, ¿qué? Pues pensando también en reportaje, pero pues ¿hasta dónde, profe? Ayuda, Su merced tiene por crónica favor, de ayuda. reportaje. Reportaje. Ah, bueno, pero si es reportaje es mucho más fácil. Entonces, mira, yo te voy a proponer lo siguiente. Voy a hacer el desglose como hicimos con estas dos noticias, con la noticia y el reportaje, para que vayamos conectando los temas por donde tienes que escribir. Entonces, si tú vas a Vale. comenzar con el Y yo pulmón estoy del acá. Amazonas, que será lo particular, entonces miremos qué dice la política sobre el cambio climático. Miremos qué es lo que dice Colombia sobre el cambio climático. Miremos qué dicen los países del G8 sobre el cambio climático y vamos generando entonces las temáticas que se van a desarrollar en los párrafos. En esa columna de esa noticia hay 3 párrafos con un solo tema central que son los trans, visto desde 3 aspectos de la sociedad. La sociedad, la educación, la discriminación y la inclusión. ¿Sí? Entonces, para que lo vayamos mirando así. Quedan 3, Sí, queda un señor. minuto, entonces esa es la tarea para que por favor vayan mirando ustedes mañana. Vamos a hacer el ejercicio con el artículo de Lili. Si hay algún artículo que quiera aventurarse esta noche o en el transcurso de mañana, con Profe, una mucho gusto pregunta, entonces lo revisamos. Yo una prefiero, pregunta. Uno puede poner el primer párrafo, lo que es una crónica, para entrar al lector y pasarse a irse pasando a lo general, pero ya en reportaje, para ser Siempre descriptivo. y sí, cuando, porque él lo sí, permite. siempre y cuando en los siguientes párrafos mantengas la linealidad del tiempo, porque la crónica es fundamentalmente el tiempo. Ay, Dios santo. Sí. puedes acudir al reportaje, pero siempre y cuando conserves el asunto del tiempo. Es más libre el reportaje que la crónica. Y yo siento que es mucho más fácil escribir una crónica que un reportaje. Ay, Virgen Santa. El reportaje es Profe, mucho más rico, profe, ¿no? venga, El hablemos. reportaje es rico, pero la Pues es que sabe que crónica tiene estaba una pensando, linealidad que profe. es espectacular. Me queda un minuto, por favor, menos de un A minuto, mí me rápido. parece que no. Profe, venga, no, esa otra tarea, Hábleme. no, profe, a mí me parece que es que mire con todo lo que tenemos y usted, no, que la tarea para eso, que la tarea, Mañana lo no, discutimos, profe, no, que ¿vale? entonces nos Bien, saturamos mañana lo Es que y el tema es discutimos. resto eso, uno haga se de vuelve cuenta que no tocó, amargado, haga de cuenta que no tocó el tema. Feliz noche, Tomado muchísimas por Profe, gracias. estudiantes gracias, amargados. Mañana Chao, lo profe, chao, discutimos. Chao, niñas, Chao, chao. descansen. chao.